Trabajé como guardia de seguridad en un complejo de oficinas ubicado en las afueras de la ciudad. El edificio era enorme, con varios pisos y largos pasillos que parecían interminables durante la noche. Tenía turnos de 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana, y la mayor parte del tiempo no había nada que hacer más que hacer rondas cada 2 horas y vigilar las cámaras de seguridad en una pequeña sala en el sótano. Al principio, el trabajo parecía fácil, solo yo en la inmensidad del edificio vacío. Sin embargo, después de las primeras semanas, empecé a darme cuenta de que no estaba solo. La primera noche en la que algo me pareció extraño, estaba revisando las cámaras de seguridad. Era alrededor de la 1 de la madrugada y todo estaba en silencio, solo el leve zumbido de los monitores me acompañaba. Mientras revisaba las imágenes de cada piso, algo en la pantalla del tercer piso llamó mi atención. Una de las puertas, que yo había revisado y asegurado en mi última ronda, estaba abierta. Podía ver la luz del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta de una de las oficinas. No tenía sentido, ya que era imposible que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Decidí ir a revisar, así que tomé mi linterna y subí hasta el tercer piso. Mientras subía, el edificio parecía más oscuro de lo habitual. Las luces de emergencia eran escasas y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos y la respiración acelerada que no lograba controlar. Al llegar al tercer piso, vi la puerta abierta, tal y como lo había visto en las cámaras. Con la linterna en mano, iluminé la oficina, pero no había nadie. Todo parecía en orden, y revisé nuevamente para asegurarme de que no hubiera ninguna ventana abierta o alguna razón por la cual la puerta se hubiera abierto sola. Después de revisar, cerré la puerta y regresé al sótano, tratando de convencerme de que solo había sido un descuido mío. Sin embargo, al volver a revisar las cámaras, noté algo perturbador: la puerta estaba abierta otra vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Volver a subir no era una opción que me resultara atractiva, pero era mi deber asegurarme de que todo estuviera en orden. Respiré hondo, subí de nuevo al tercer piso y encontré la puerta abierta, exactamente igual que antes. Esta vez la cerré y giré la perilla para asegurarme de que estaba bloqueada. Incluso le di un empujón para comprobar que no se moviera. Bajé las escaleras con la sensación de que algo no estaba bien. Esa misma noche, al revisar las cámaras una vez más, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En una de las imágenes, en el reflejo de una de las ventanas del pasillo del tercer piso, vi una figura oscura, parada en silencio. No podía distinguir su rostro, pero la silueta era clara, parecía una persona de pie, observando. Apenas parpadeé, y la figura desapareció. Me quedé sentado frente a las pantallas, incapaz de moverme, tratando de encontrar alguna explicación racional. Pero la sensación de que alguien o algo estaba en ese edificio se volvió constante. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que hacía una ronda, sentía una presencia detrás de mí. En una ocasión, mientras recorría el segundo piso, escuché pasos que resonaban en el pasillo, aunque sabía que no había nadie allí. Caminé más rápido, intentando ignorar los sonidos, pero los pasos parecían sincronizarse con los míos, hasta que me detuve en seco. Los pasos continuaron por un momento antes de desvanecerse en el silencio absoluto. Otra noche, mientras revisaba el 10º piso, noté que una de las ventanas estaba completamente empañada, como si alguien hubiera respirado sobre ella. Lo extraño era que ninguna de las otras ventanas estaba así, y no había forma de que el edificio tuviera esa clase de humedad. Me acerqué, intentando entender cómo era posible, cuando noté una huella de mano en el cristal, como si alguien hubiera presionado su palma contra la ventana desde el interior. Mis manos comenzaron a temblar, y me alejé, sin atreverme a mirar de cerca. Con el tiempo, las cosas se pusieron aún más intensas. Una madrugada, alrededor de las 4, estaba descansando en la sala de vigilancia cuando escuché una risa suave. Era apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para que me helara la sangre. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie más en el sótano. La risa continuaba, cada vez más fuerte, hasta que finalmente me levanté y salí de la sala. Caminé por el sótano, iluminando cada rincón con la linterna, pero no encontré nada.
La risa había cesado, pero la sensación de ser observado permaneció. Esa misma noche, mientras revisaba las cámaras, noté algo extraño en la imagen del pasillo del cuarto piso. Al principio no podía entender qué era, pero a medida que observaba más de cerca, me di cuenta de que había una figura al fondo, justo en la esquina donde el pasillo se doblaba. La figura estaba inmóvil, y aunque no podía distinguir su rostro, me daba la impresión de que me estaba mirando directamente a través de la cámara. No parpadeaba, no se movía, solo permanecía ahí, como si supiera que yo la estaba observando. Sentí que no podía soportar más el trabajo, pero necesitaba el dinero, así que decidí quedarme, esperando que, con el tiempo, los incidentes cesaran. Sin embargo, una noche ocurrió algo que finalmente me hizo renunciar. Estaba haciendo una ronda en el sexto piso cuando vi una sombra pasar rápidamente al final del pasillo. Aceleré el paso, decidido a descubrir de una vez qué era lo que me estaba atormentando. Sin embargo, al girar la esquina, no había nadie. A pesar de la oscuridad, el pasillo parecía extrañamente iluminado, y al acercarme, vi algo en el suelo, una serie de huellas húmedas, pequeñas, como si un niño hubiera caminado descalzo sobre el suelo de mármol. Seguí las huellas hasta una puerta que, según sabía, siempre estaba cerrada. Pero esa noche, estaba entreabierta, y el aire frío salía de la habitación como una ráfaga. Entré lentamente, apuntando con la linterna, y encontré la habitación completamente vacía, pero el olor a humedad y algo más, algo rancio, invadió el ambiente. Cuando decidí irme, escuché un susurro. Esta vez fue claro y distinto, alguien decía mi nombre en voz baja. Fue como si alguien estuviera de pie justo a mi lado, susurrándome en el oído. No pude soportarlo más y salí corriendo del edificio, sin mirar atrás. La sensación de frío y el eco de la voz siguieron conmigo incluso hasta que llegué a mi casa. Esa fue mi última noche en el trabajo. Después de renunciar, intenté olvidar lo que había vivido, pero la sensación de inquietud y esa constante impresión de estar siendo observado nunca me abandonaron del todo. Algunas noches, en el silencio de mi hogar, me parece escuchar pasos en el pasillo o veo una sombra moviéndose por el rabillo del ojo. A veces, en mis sueños, revivo esas rondas nocturnas en el edificio vacío, escuchando susurros y viendo figuras en la penumbra. No sé si fue algo en ese edificio o si algo más oscuro decidió seguirme, pero desde entonces, no he podido volver a sentirme seguro en la oscuridad. Después de renunciar al trabajo como guardia de seguridad, pensé que dejar atrás el edificio y sus oscuros pasillos sería suficiente para recuperar la paz. Sin embargo, la sensación de opresión y el recuerdo de cada incidente seguían atormentándome, y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a darme cuenta de que, de algún modo, algo se había aferrado a mí. La primera noche después de dejar el empleo, intenté dormir profundamente, pensando que descansar aliviaría mi mente de las extrañas experiencias que había vivido. Pero, en cuanto apagué las luces y cerré los ojos, un sentimiento de inquietud comenzó a invadir la habitación. Era como si el ambiente se hubiera vuelto más denso, como si una sombra se posara sobre mí, silenciosa pero completamente presente. Encendí la luz de inmediato, pero mi cuarto estaba vacío. Me reí de mí mismo, intentando tranquilizarme, recordando que ya no estaba en el edificio de oficinas. Sin embargo, cuando volví a apagar la luz y a intentar dormir, escuché un leve susurro en el pasillo. Mi primer impulso fue ignorarlo, pensar que era solo el crujido normal de la casa o el viento golpeando las ventanas. Pero el sonido persistía. Era un susurro suave, como alguien murmurando mi nombre en voz baja. No me atreví a salir de la cama y, en su lugar, me cubrí con las sábanas, esperando que, de alguna manera, el ruido desapareciera. Al cabo de unos minutos, el susurro cesó, pero el aire se sentía frío, más frío de lo habitual. Me dije que todo era producto de mi imaginación, que la tensión de los últimos meses en el trabajo me había afectado más de lo que pensaba. Aún así, esa noche no logré dormir. Los días siguientes intenté ignorar los eventos. Me repetía constantemente que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero cada noche el mismo susurro volvía. Algunas veces era tan bajo que apenas lo notaba, otras veces parecía estar justo junto a mi oído, murmurando palabras ininteligibles que no lograba descifrar.
A medida que pasaban las noches, la presencia en mi casa se volvió más intensa. Comencé a notar movimientos en los reflejos de las ventanas, sombras que cruzaban rápidamente cuando giraba la cabeza, como si algo me estuviera espiando. Una madrugada, después de varias noches sin dormir bien, decidí que necesitaba enfrentarme a lo que fuera que estaba ocurriendo. Encendí todas las luces de la casa y comencé a recorrer cada habitación, buscando alguna señal de lo que podía estar provocando esos ruidos y sombras. En el baño, al pasar la mano por el espejo empañado, encontré una pequeña huella, como si alguien hubiera presionado su dedo sobre el vidrio húmedo. El problema era que yo no había usado el baño en toda la noche, y la huella estaba fresca, perfectamente marcada. El terror comenzó a hacerse cada vez más tangible. Esa misma noche, mientras intentaba dormir con la luz encendida, escuché un sonido de arrastre en el pasillo, el mismo ruido que había escuchado tantas veces en las rondas del edificio. Esta vez, no pude ignorarlo. Me levanté, abrí la puerta de mi habitación y caminé hacia el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza. Pero el pasillo estaba vacío. Justo cuando me di la vuelta, la puerta de mi habitación se cerró de golpe, con una fuerza que hizo temblar las paredes. Me quedé paralizado frente a la puerta, intentando calmarme y buscando una explicación lógica, pero el miedo me consumía. Finalmente, reuní el coraje para entrar de nuevo a mi cuarto, pero la sensación de frío, de algo invisible e incontrolable en mi propia casa, me siguió toda la noche. Después de ese incidente, cada rincón de mi hogar se volvió hostil. Comencé a notar que algunos objetos aparecían en lugares extraños, un vaso que había dejado en la cocina estaba en mi habitación, mi teléfono, que normalmente cargaba en la sala, aparecía en el baño. Empecé a tener pesadillas constantes, sueños en los que recorría los pasillos del edificio de oficinas, pero ahora el lugar estaba en completo abandono, con papeles y muebles cubiertos de polvo y paredes cubiertas de moho. En cada sueño, al girar en algún pasillo, veía una figura oscura de pie al fondo, inmóvil, mirándome desde la penumbra. Cada vez que intentaba acercarme para verle el rostro, despertaba de golpe, sudando y temblando, con la sensación de que esa figura seguía observándome incluso en mi habitación. El punto más alto de esta extraña persecución ocurrió una noche en la que decidí, por desesperación, grabar mi habitación mientras dormía. Coloqué mi teléfono sobre una mesa, apuntando hacia la cama, y lo dejé grabando con la esperanza de capturar algo que pudiera darme respuestas. A la mañana siguiente, revisé la grabación, con el estómago revuelto por la anticipación y el miedo. Los primeros minutos eran normales, solo yo en la cama, moviéndome ocasionalmente. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, la puerta de mi cuarto comenzó a abrirse lentamente en el video, como si alguien empujara desde el otro lado. Vi como una sombra comenzaba a entrar en la habitación, avanzando hacia la cama. La figura era difusa, pero tenía una forma humana, de alguien de estatura media, que se acercaba lentamente. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil en la grabación, y a medida que la figura se acercaba a mí, noté que mi respiración se aceleraba, como si, de alguna forma, yo supiera que esa presencia estaba ahí. En el video, la sombra se inclinó sobre mí, y pude ver cómo parecía susurrarme algo al oído. Entonces, el video se cortó abruptamente. La batería del teléfono, que estaba completamente cargada antes de empezar la grabación, estaba agotada. No volví a ver ese video, lo borré de inmediato, incapaz de soportar la idea de revivir lo que había ocurrido. Desde esa noche, no pude permanecer en mi habitación. Me mudé al sofá de la sala, donde dormía con las luces encendidas, pero la presencia no me dejó en paz. Cada madrugada escuchaba el sonido de pasos, como si alguien caminara alrededor de la sala, susurrando mi nombre desde las esquinas oscuras. Finalmente, decidí hablar con un amigo que sabía que era sensible a lo paranormal. Le conté todo lo que había estado ocurriendo desde que dejé el trabajo, omitiendo algunos detalles que me parecían demasiado absurdos, temiendo que me considerara loco. Mi amigo me escuchó con atención, sin hacer preguntas, y cuando terminé, me miró seriamente y me dijo que él también había trabajado como guardia de seguridad y que había tenido experiencias similares.
Según él, a veces hay cosas en ciertos lugares, energías o presencias que se adhieren a las personas que pasan demasiado tiempo en esos espacios, y que esas entidades pueden seguirte hasta que les des algún tipo de cierre. Mi amigo me recomendó que, si tenía el valor, regresara al edificio y confrontara lo que fuera que me estuviera siguiendo. Era una idea aterradora, pero después de semanas de no poder dormir, de sentirme acechado en cada rincón de mi propia casa, decidí que era mi única opción. La noche en que regresé al edificio, el lugar estaba completamente vacío. El guardia de turno me dejó pasar, mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad, como si intuyera que algo oscuro estaba conmigo. Caminé lentamente hasta el tercer piso, ese lugar donde tantas veces había sentido la presencia. Al llegar al pasillo, sentí el frío familiar, la opresión en el aire, como si una sombra invisible me rodeara. Cerré los ojos y, con voz temblorosa, comencé a hablar. Le dije a la presencia que ya no trabajaba allí, que quería paz, que necesitaba dejar atrás todo lo que había ocurrido. El silencio era absoluto, y por un momento pensé que no obtendría respuesta. Pero, de pronto, escuché un susurro, más claro que nunca. Era una voz baja, suave, que repetía algo en un idioma que no entendía. El pasillo se llenó de un frío intenso, y sentí una mano helada rozando mi hombro. Al abrir los ojos, vi una sombra difusa en el reflejo de la ventana, observándome, como si estuviera decidiendo si debía dejarme ir o no. Permanecí ahí, temblando, hasta que la sombra finalmente se desvaneció. Después de esa noche, los susurros y las sombras desaparecieron. Finalmente, pude dormir sin interrupciones, sin pesadillas. Sin embargo, cada vez que paso frente al edificio de oficinas, siento un leve escalofrío. A veces miro las ventanas y me pregunto si, en las horas más oscuras, esa presencia sigue deambulando por los pasillos, buscando a alguien a quien susurrarle su historia en el oído. Trabajé como encargado de mantenimiento nocturno en una fábrica abandonada que había sido reacondicionada parcialmente. Era un edificio enorme, de varios pisos, en una zona industrial aislada, con largos pasillos oscuros y zonas en ruinas. Solo se utilizaban unos pocos espacios como oficinas y almacenamiento, pero el resto de la estructura estaba intacta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mi tarea era sencilla, asegurarme de que no hubiera fugas de agua, revisar los equipos de emergencia y, de vez en cuando, hacer una ronda por las zonas activas. Solo había un guardia de seguridad en el edificio, y rara vez lo veía. La mayoría de las noches estaba completamente solo. Desde el principio, trabajar allí de noche se sentía extraño. La fábrica tenía una energía pesada, un ambiente oscuro que se volvía sofocante cuando las luces del exterior desaparecían. Los primeros días, todo fue tranquilo, aunque siempre tenía la sensación de que algo me observaba desde los rincones oscuros de los pisos superiores, zonas que estaban abandonadas y no requerían mantenimiento, pero que a veces debía atravesar. Pronto me acostumbré a las sombras y al silencio inquietante de la fábrica. Pero todo cambió después de unas semanas. Una noche, estaba revisando los sistemas de calefacción en el sótano. El lugar era inmenso y el sonido de mis pasos se perdía en la distancia. De repente, escuché un ruido metálico, como si algo cayera al suelo. Pensé que quizás una de las tuberías había soltado alguna pieza, así que tomé mi linterna y caminé hacia donde había escuchado el sonido. La luz de la linterna solo iluminaba unos metros adelante, y el resto del sótano permanecía sumido en la oscuridad. No vi nada fuera de lugar, así que continué con mi tarea, pensando que había sido solo una tubería suelta o alguna herramienta mal colocada. Al volver a la pequeña oficina que tenía en el primer piso, revisé las cámaras de seguridad. Estaban repartidas en varias zonas de la fábrica, aunque algunas ya no funcionaban. Mientras revisaba las imágenes, noté algo que me dejó perplejo. En una de las cámaras del tercer piso, donde no debía haber nadie, vi una sombra cruzando el pasillo. Pensé que era el guardia, pero sabía que él nunca subía a los pisos abandonados, de hecho, ninguno de los empleados lo hacía. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a una posible interferencia en la cámara. Sin embargo, un par de noches después, lo vi de nuevo. La misma sombra, moviéndose lentamente por el mismo pasillo. Decidí que debía investigar.
Aunque me daba miedo la idea de subir al tercer piso, una parte de mí quería entender qué estaba ocurriendo. Subí las escaleras, y cada paso que daba hacia el tercer piso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué, el ambiente estaba helado, a pesar de que el resto del edificio estaba caliente por la calefacción. Caminé lentamente por el pasillo, apuntando la linterna hacia todas partes. Los viejos equipos industriales estaban cubiertos de polvo, y cada paso que daba levantaba una nube gris que parecía flotar en el aire, casi como si no quisiera asentarse. No vi nada extraño, pero al girar la cabeza para regresar, escuché un susurro. Era un sonido bajo, como una voz que intentaba hablarme desde algún lugar cercano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor, pero el susurro se desvaneció tan rápido como había aparecido. Decidí que ya había tenido suficiente y regresé a la oficina, sin atreverme a mirar atrás. Esa noche, revisé las cámaras una vez más, y en la misma cámara del tercer piso, vi de nuevo la sombra. Esta vez, parecía estar más cerca de la cámara, como si estuviera observando directamente a través de ella, consciente de que yo la estaba mirando. A partir de esa noche, la presencia se volvió más constante. Cada vez que pasaba cerca de los pisos superiores, sentía una opresión en el pecho, como si algo invisible me siguiera de cerca, observándome desde la penumbra. Las sombras parecían alargarse y moverse por los pasillos en cuanto las luces de mi linterna pasaban sobre ellas. A veces, sentía que había algo detrás de mí, pero cada vez que me giraba, no había nada. Una noche, mientras realizaba mi ronda en el segundo piso, escuché un golpe fuerte que resonó en todo el edificio. Era un sonido tan potente que hizo que las paredes vibraran. Corrí hacia el origen del ruido y llegué a una vieja puerta de metal que daba a una de las secciones más antiguas de la fábrica. Lo extraño era que esa puerta estaba siempre cerrada con llave y nadie más tenía acceso a esa zona. Sin embargo, esa noche, la puerta estaba entreabierta. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo, pero mi instinto me empujó a entrar. Al otro lado de la puerta, el ambiente era mucho más frío, y una neblina ligera flotaba cerca del suelo, como si algo sobrenatural estuviera presente en esa área. Caminé lentamente por el pasillo, y a medida que avanzaba, el silencio se hacía cada vez más opresivo. Entonces, escuché un sonido que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Era el mismo susurro que había escuchado en el tercer piso. Esta vez, sin embargo, el susurro era más claro, más cercano, casi como si alguien estuviera hablándome directamente al oído. No entendía las palabras, pero el tono era perturbador, un murmullo incesante que parecía venir de todas partes a la vez. Decidí regresar a la oficina lo más rápido posible, pero al darme la vuelta, vi algo que me dejó paralizado. Al final del pasillo, justo en el lugar donde la neblina era más densa, había una figura oscura, completamente inmóvil, observándome. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba mirándome. La figura permaneció quieta durante unos segundos que parecieron eternos, y luego, sin hacer ningún ruido, desapareció en la neblina. No me atreví a quedarme ni un segundo más y salí corriendo de allí, sintiendo como el frío parecía perseguirme incluso después de cerrar la puerta de metal detrás de mí. A partir de ese momento, cada vez que entraba en el edificio, sentía esa presencia a mi alrededor, como si algo oscuro y antiguo me estuviera vigilando desde las sombras. Incluso en la oficina, donde normalmente me sentía seguro, comencé a notar cosas extrañas. Una noche, mientras revisaba las cámaras, todas las imágenes se distorsionaron al mismo tiempo, mostrando sombras que se movían en diferentes direcciones. Las sombras parecían acercarse a las cámaras, como si intentaran atravesarlas para llegar hasta mí. Apagué los monitores y me quedé en silencio, escuchando el leve zumbido de la electricidad, esperando que la sensación de peligro pasara. Sin embargo, los eventos continuaron. En una ocasión, mientras hacía una revisión de las calderas en el sótano, escuché algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Era una risa suave, pero distorsionada, casi como si estuviera atrapada en el eco del edificio. La risa parecía provenir de algún lugar profundo en el sótano, donde nadie había estado en años. Intenté ignorarla,
pero la risa se hizo cada vez más fuerte, resonando en las paredes de concreto, hasta que finalmente me vi obligado a salir de allí y refugiarme en la oficina, temblando de miedo. Mi última noche en el trabajo fue la peor de todas. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando, al pasar por uno de los pasillos del segundo piso, las luces comenzaron a parpadear violentamente. El zumbido de las lámparas era ensordecedor y el parpadeo me hizo entrecerrar los ojos. En uno de esos destellos, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había varias figuras de pie a lo largo del pasillo, todas inmóviles, observándome en completo silencio. No podía distinguir sus rostros, pero sentía sus ojos fijos en mí, como si estuvieran esperando algo. El parpadeo de las luces continuó, y en cada destello, las figuras parecían estar más cerca, hasta que sentí que me rodeaban por completo. El frío era tan intenso que apenas podía respirar, y mis manos temblaban mientras intentaba dar un paso atrás. Fue entonces cuando escuché una voz que susurraba en mi oído, una voz helada y siniestra que decía claramente, «Nunca te irás». Salí corriendo de la fábrica sin mirar atrás, abandonando todo. Al día siguiente, llamé para renunciar. No di ninguna explicación, solo me aseguré de no volver a poner un pie en ese lugar. Sin embargo, incluso después de dejar el trabajo, la sensación de ser observado no me ha abandonado. A veces, en medio de la noche, siento una presencia en mi habitación y escucho los mismos susurros y risas que me atormentaban en la fábrica. Sigo teniendo pesadillas con esos pasillos oscuros y las figuras sin rostro que me observan en silencio, como si, aunque ya no esté allí, algo de esa fábrica se hubiera quedado conmigo para siempre. Después de renunciar, creí que dejaría atrás los recuerdos de la fábrica, pero pronto descubrí que había traído algo conmigo, algo que se había aferrado a mí en la oscuridad de esos pasillos y no tenía intención de soltarme. La primera noche en casa, me resultó difícil dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras en penumbras, de pie en el pasillo, inmóviles, sus sombras alargadas hacia mí como si intentaran atraparme. Me desperté varias veces, empapado en sudor frío, pero convencido de que solo era una reacción al estrés. Me dije a mí mismo que con el tiempo, los recuerdos desaparecerían y volvería a la normalidad. Sin embargo, las noches siguientes, las cosas empeoraron. La primera señal fue un sonido sutil que comenzó a aparecer en medio de la madrugada. Era un zumbido bajo, similar al de las luces de la fábrica cuando parpadeaban, un sonido que no pertenecía a mi hogar. Al principio pensé que era algún electrodoméstico en la cocina, quizás el refrigerador. Pero cuando fui a revisar, todo estaba apagado. El zumbido continuaba, constante, como si proviniera de todas partes y de ninguna a la vez. Esa noche, el sonido no me dejó dormir y la sensación de ser observado se hizo más intensa. Cada vez que caminaba por mi casa de noche, sentía que algo se deslizaba detrás de mí, una sombra que se ocultaba en los rincones oscuros y me seguía de cerca. Intenté ignorarlo, pero la presencia se hacía más opresiva. Al cabo de unos días, las cosas comenzaron a moverse solas. Dejaba objetos en un lugar y los encontraba en otro. A veces, el vaso de agua que dejaba en mi mesita de noche aparecía en el baño, o las llaves que dejaba en la entrada estaban en la cocina. Intentaba convencerme de que solo era un descuido mío, pero sabía en el fondo que no era así. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro que me heló la sangre. Era la misma voz que había escuchado en la fábrica, ese murmullo bajo y escalofriante que parecía provenir de algún lugar muy cercano. Abrí los ojos y, en la penumbra de mi cuarto, vi una figura en la esquina. Al principio pensé que era una sombra proyectada por algún objeto, pero la figura era demasiado clara y parecía mirarme directamente. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. La figura se desvaneció lentamente, pero la sensación de frío en la habitación permaneció. Las noches siguientes fueron cada vez peores. Cada vez que apagaba las luces, escuchaba ese susurro, un murmullo constante que no me dejaba dormir. Empecé a encender todas las luces de la casa, pero incluso con la luz encendida, sentía esa presencia observándome, oculta en algún rincón oscuro que no podía ver.
Comencé a dudar de mi propia cordura, a pensar que todo era una secuela de las noches pasadas en la fábrica, pero los eventos se volvieron demasiado reales como para ser solo producto de mi imaginación. Un día, mientras intentaba descansar en la sala, escuché un ruido en el pasillo. Era un golpe sordo, como si alguien estuviera golpeando la pared con suavidad, pero de manera insistente. Me acerqué lentamente y, al doblar la esquina, vi algo que me dejó paralizado. En la pared, justo a la altura de mis ojos, había una pequeña huella, como la marca de una mano húmeda que había presionado contra el muro. Observé en silencio, y la huella comenzó a desvanecerse lentamente, dejando solo un rastro de humedad en la pared. Esa noche fue la peor de todas. Intenté dormir en la sala, convencido de que no podría soportar estar en mi habitación. Me acurruqué en el sofá, rodeado de luces, pero a las 3 de la mañana, el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, como si estuviera justo dentro de mi cabeza. Me cubrí los oídos, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. En medio del zumbido, comencé a escuchar pasos en el pasillo, pasos lentos y pesados que se acercaban cada vez más. Cada paso hacía que mi corazón latiera con fuerza, y cuando los pasos se detuvieron justo detrás de mí, no me atreví a moverme. Sentí un frío intenso a mi espalda, como si algo estuviera parado allí, mirándome fijamente. Después de unos segundos de silencio absoluto, escuché un susurro en mi oído: «Nunca te irás». La voz era helada, tan real que pude sentir su aliento frío en mi cuello. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de que algo había estado ahí, mirándome, persistía. Al día siguiente, contacté a un amigo que era sensible a lo paranormal. No le conté todos los detalles, pero le expliqué que sentía una presencia extraña en mi casa desde que dejé el trabajo en la fábrica. Mi amigo me miró seriamente y me sugirió que intentara hacer una limpieza espiritual en el lugar. Me enseñó algunos rituales sencillos para cerrar cualquier puerta que pudiera haber abierto sin darme cuenta. A pesar de mi escepticismo, estaba tan desesperado que decidí intentarlo. Esa noche, encendí incienso en cada habitación y recité las palabras que mi amigo me había dado. Caminé por toda la casa, concentrándome en cada rincón oscuro, en cada lugar donde había sentido esa presencia. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, cuando llegué al pasillo, el ambiente se volvió pesado, como si algo invisible estuviera resistiendo mis esfuerzos. El zumbido comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, llenando toda la casa con ese sonido opresivo. En el último rincón del pasillo, sentí un golpe fuerte detrás de mí, y al girarme, vi la figura de pie en la penumbra. Esta vez, la silueta era más clara, pude ver los contornos de una figura humana, con brazos alargados y cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera examinándome. Sentí que cada centímetro de mi piel se erizaba, y el frío era tan intenso que mis manos comenzaron a temblar. Sin atreverme a moverme, susurré las palabras de protección que me había dado mi amigo, con la esperanza de que eso fuera suficiente para alejarlo. La figura permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos, y luego, lentamente, comenzó a retroceder, desvaneciéndose en la oscuridad del pasillo. El zumbido disminuyó hasta desaparecer por completo, y la sensación de opresión en el aire se desvaneció. Por primera vez en semanas, sentí que el ambiente en mi casa volvía a la normalidad, como si esa presencia se hubiera marchado. Durante los días siguientes, no experimenté ningún incidente, y comencé a recuperar la calma. Sin embargo, una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un leve susurro en el pasillo. Era tan suave que apenas lo noté, pero la sensación de frío regresó. Me quedé inmóvil, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero en la penumbra, vi una sombra moverse lentamente, como si algo aún estuviera acechándome. Desde entonces, la presencia en mi casa ha sido intermitente. Hay noches en las que no siento nada, en las que duermo tranquilo y sin interrupciones. Pero en otras ocasiones, esa figura regresa, oculta en las sombras, susurrando en la oscuridad, como si no quisiera dejarme en paz. A veces, en el silencio de la noche, escucho el zumbido bajo y constante, y siento que, aunque haya dejado la fábrica, algo de ese lugar sigue conmigo, observándome desde el rincón más oscuro de mi propia casa.
Conseguí un trabajo como recepcionista nocturno en un viejo hotel de estilo victoriano que había sido remodelado varias veces a lo largo de los años. Situado en una colina y rodeado de árboles, el lugar tenía un aire sombrío, sobre todo de noche. El hotel era famoso en la zona por ser uno de los más antiguos y elegantes, pero también por sus historias. Muchos empleados comentaban sobre sucesos extraños que ocurrían durante las noches, y a pesar de que algunos renunciaban rápidamente, yo pensé que no había nada que pudiera asustarme. Mi turno era de medianoche a las 6 de la mañana, una franja horaria en la que el hotel estaba en calma, sin mucho movimiento, ya que los pocos huéspedes que teníamos solían quedarse en sus habitaciones. Solo había otro empleado, el guardia de seguridad, que hacía rondas en los pisos y con quien apenas cruzaba palabras. Las primeras semanas fueron tranquilas, y poco a poco me fui acostumbrando a los largos pasillos vacíos, a los ecos de mis propios pasos y a la fría luz de las lámparas que iluminaban tenuemente el vestíbulo. Una noche, cuando apenas llevaba un mes trabajando allí, comencé a escuchar un ruido extraño, algo que parecía una especie de susurro. Era muy bajo, apenas audible, pero persistente, como si alguien estuviera hablando suavemente al otro lado de la pared. Pensé que quizás algún huésped había dejado la televisión encendida, pero cuando revisé los registros, me di cuenta de que no había nadie en las habitaciones cercanas al vestíbulo. Intenté ignorar el sonido, convencido de que solo era el viento o algún ruido que se filtraba de la estructura antigua del edificio, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Las noches siguientes, el susurro se volvió más frecuente y la curiosidad comenzó a invadirme. Una madrugada, mientras estaba solo en el vestíbulo, decidí investigar. Me acerqué al pasillo donde solía escuchar el sonido, y cuando me adentré en la penumbra, el susurro se hizo más claro. Era una voz femenina, suave y apagada, pero no lograba entender lo que decía. Me quedé allí unos minutos, esperando que el sonido desapareciera, pero la voz continuó, interrumpida por largos silencios que hacían que el ambiente fuera aún más inquietante. Finalmente, decidí regresar al mostrador, sintiéndome observado mientras caminaba de vuelta. Las cosas comenzaron a volverse más intensas poco después. Una madrugada, mientras revisaba los registros de entrada, escuché pasos en el piso superior. Al principio pensé que era el guardia, pero cuando miré la pantalla de las cámaras de seguridad, me di cuenta de que él estaba en la planta baja, muy lejos del lugar donde escuchaba los pasos. Era imposible que alguien más estuviera allí, ya que esa noche todas las habitaciones del segundo piso estaban vacías. La situación se volvió aún más extraña cuando, en una de las cámaras, noté una sombra que cruzaba el pasillo en el segundo piso. No pude distinguir si era una persona o algo más, pero la sombra era clara y se movía lentamente, desapareciendo al final del pasillo. Sentí un escalofrío recorrerme y me quedé inmóvil frente a la pantalla, esperando ver algo más, pero no hubo nada. Durante el resto de la noche, cada pequeño ruido me hacía saltar y la sensación de que algo estaba conmigo en el hotel se hizo más fuerte. A medida que pasaban los días, empecé a notar una presencia más constante. Cada vez que caminaba por el vestíbulo o los pasillos oscuros, sentía que algo me seguía. A veces, al pasar cerca de los espejos antiguos que adornaban las paredes, creía ver una figura oscura detrás de mí, pero cuando giraba la cabeza, no había nadie. En ocasiones, sentía un leve roce en el brazo o un escalofrío inexplicable, como si una mano helada me rozara la piel. Intenté ignorarlo, pensar que todo era producto de mi imaginación, pero cada vez que miraba los pasillos vacíos, tenía la sensación de que algo o alguien estaba allí, acechándome. Una noche particularmente silenciosa, mientras estaba revisando los informes de mantenimiento, noté que una de las puertas del vestíbulo estaba ligeramente abierta. Era la puerta que daba al salón principal, una sala enorme que se usaba solo para eventos importantes y que permanecía cerrada el resto del tiempo. Me acerqué para cerrarla, y al hacerlo, sentí un olor extraño, algo rancio, como humedad y madera podrida. Entré al salón, iluminándolo con la linterna, y revisé que todo estuviera en orden. Sin embargo, al dar la vuelta para salir, vi algo que me dejó paralizado. Al fondo de la sala, junto a una de las antiguas chimeneas, había una figura. No podía distinguir su rostro ni su cuerpo con claridad,
pero la figura estaba de pie, completamente inmóvil, y parecía mirarme directamente. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero mis pies parecían clavados al suelo. La figura permanecía en silencio, y de repente, escuché un susurro suave, como si viniera de todas partes y ninguna a la vez. Fue en ese momento que logré reaccionar, salí del salón rápidamente y cerré la puerta de golpe. Sentí como mi respiración se aceleraba, y cuando miré hacia la cámara que daba al salón, la figura había desaparecido. A partir de esa noche, los eventos comenzaron a intensificarse. Las luces parpadeaban constantemente, y el susurro en el pasillo se volvió más claro, casi como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. Empecé a evitar ciertos pasillos y zonas del hotel, especialmente el salón y el segundo piso, donde más se sentía la presencia. Sin embargo, el hotel parecía tener vida propia. Cada vez que intentaba mantenerme en el vestíbulo o cerca de la entrada, algo me empujaba a los rincones oscuros. A los lugares donde sentía que esa presencia era más fuerte. Una noche, mientras hacía una ronda en el segundo piso, escuché risas suaves provenientes del final del pasillo. Era una risa baja, como la de un niño, y parecía resonar en toda la planta. A pesar de mi miedo, avancé lentamente, iluminando el pasillo con la linterna, pero no había nadie. Sin embargo, el sonido continuaba, cada vez más claro, y cuando llegué al final del pasillo, sentí un frío intenso, como si una corriente helada se deslizara a mi alrededor. Fue entonces cuando noté una pequeña huella de mano en el cristal de la ventana. Parecía una mano infantil, y estaba fresca, como si alguien la hubiera dejado allí segundos antes. Cada noche se volvía más insoportable, y comencé a dudar de mi cordura. Decidí hablar con el guardia, esperando que él también hubiera notado algo extraño, pero cuando le mencioné los ruidos y las sombras, me miró en silencio y se limitó a decirme que el hotel siempre había tenido sus secretos. No quiso decir nada más, pero su expresión me dejó claro que él también sabía que algo estaba mal en ese lugar. Mi última noche en el trabajo fue la peor. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando escuché pasos detrás de mí, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando en el vestíbulo. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. Sin embargo, los pasos continuaron, acercándose cada vez más, hasta que sentí un aliento helado en mi cuello. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme o hacer algún sonido. Sentí una mano fría rozarme el hombro, y en ese momento escuché un susurro claro y distinto: «No te vayas». Reaccioné de inmediato y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que trabajé en el hotel. Al día siguiente, llamé para renunciar, sin dar ninguna explicación. Durante días, intenté olvidar lo que había vivido, convencerme de que todo era producto del cansancio o del estrés, pero la sensación de que algo me seguía no desapareció. A veces, en la soledad de mi hogar, escucho ese mismo susurro, y cada vez que paso frente a un espejo, siento que alguien está observándome desde el otro lado, esperando el momento en que vuelva a estar solo en la oscuridad.